Hoy vamos a estar en Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 2. Si quiere irlo buscando por ahí. Pero quise no platicarles la historia o el contexto detrás de este libro, ¿no? No quise explicárselo yo, ¿no? Sino que lo vieran en un video un poquito más interactivo, ¿no? Vamos a estar ahí en Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 2 y va a decir usted, ¿y no nos vamos a salir de ahí? No, casi no nos vamos a salir de ahí, ¿no? Así que póngale un separador y vamos a estar viendo el día de hoy eso. Es importante, y lo voy a decir como una introducción y oramos, ¿no? Es importante conocer cómo es que Dios constituyó la iglesia. Es importante conocer cómo es que la iglesia empezó. Cuál era la necesidad de que la iglesia visible tomara relevancia en la vida de la humanidad. Y sabe, el pastor predicó sobre el miembro bíblico de la iglesia, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Pero sabe, esta membresía bíblica no tiene relevancia si usted no entiende qué es la iglesia. Hay imagínese, usted está en un club de golf, pero no tiene miembros, o los miembros no tienen un club de golf donde jugar. Es así de sencillo como eso. Sí, si no hay iglesia, no hay miembros bíblicos, no pudieran existir, ¿sí? Entonces es como esas personas que van al gimnasio, pagan una membresía y tienen derecho a ciertos beneficios para poder estar en ese gimnasio, ¿no? Usted puede usar todo el equipo y usted va y paga la membresía. No dije que hiciera ejercicio, va y paga la membresía solamente y no va en todo el año. Pero sabe, esos son buenos propósitos, son buenos deseos, ¿sí? Y vamos a orar, vamos a orar para iniciar. Y Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno y cada día nos enseñas más de tu palabra. Podemos ver y podemos experimentar, Señor, que tú eres un Dios vivo, no como cualquier otro que dice por ahí tener un Dios. Sabemos que tú estás en control de cada cosa, Señor. El día de hoy, háblanos, Señor, y haznos ver, Señor, lo que tienes tú hoy para nosotros. Te damos las gracias por ello, Señor, y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y sabe, quiero empezar un poquito sobre el tiempo. El tiempo es algo muy subjetivo. Es tan subjetivo que el tiempo, vaya, un ateo no pudiera decir que el tiempo no es verdad, porque el tiempo en realidad no es visible, ¿sí? Y me gustó mucho cómo lo dijo alguien desconocido por ahí en algún video que miré y dice, el tiempo no espera a nadie, el tiempo es igual para todo el mundo. El tiempo es el concepto más contradictorio que se ha creado para la humanidad. El tiempo siempre ha existido, así lo dijo, 2 veces. Y el tiempo siempre ha estado allí. Pero sabe, el tiempo en realidad es una magnitud de duración. Y usted va a decir, bueno, ¿y cómo comprobamos el tiempo? Bueno, es una unidad de medición que se ha creado con el tiempo para poder definir esta magnitud de duración. Pero piénselo bien, ¿qué le dice usted que el tiempo en realidad está pasando? Se ve un espejo todos los días y se ve con más canas o con más arrugas. Bueno, le voy a explicar, ¿sabe? En realidad eso es la ausencia de los elementos químicos en su cuerpo. Pero eso en realidad no está diciendo que eso significa el tiempo. Bueno, vamos a Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 2 para empezar. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les dé gracia y paz. ¿Sí? Y vamos a Job capítulo 9, versículo 25. Y saben, en lo que lo encuentra le voy a decir algo. El tiempo, ¿ha escuchado esta forma de describir el tiempo? Tiempo es igual a oro. No sé si lo ha escuchado por ahí alguna vez. Alguien por ahí lo ha dicho. Y es una realidad veraz, ¿no? Podemos ver el tiempo. ¿Sabe usted ahorita si quisiera ir de Coachella, no sé, a la Quinta? Tal vez usted, ¿sabes qué? Voy a aprovechar las últimas semanas de calor y saliendo de aquí ahorita del servicio me voy caminando hasta allá. ¿Cuánto tardaría? En su mejor forma, claro, ¿no? En su mejor, unas 2 horas tal vez. 2 horas, 4. Oh, no me diga eso. Bueno,
es un promedio, ¿no? Pero si usted pide un taxi ahorita y le habla un Uber y llegue por usted, ¿y cuánto tardaría? ¿Unos 15, 20 minutos? Tal vez. Bueno, eso es comprar tiempo, ¿sí? Eso es tiempo. Usted está comprando tiempo en realidad, no está comprando un servicio, usted está comprando tiempo. ¿Sabe? Usted va a salir de servicio ahorita a la 1:30. Bueno, a lo mejor poquito, a lo mejor a las 2. No, bueno, no importa, a la hora que vaya a salir, va a salir usted de aquí y va a ir directamente a hacer comida, ¿no? Me va a invitar, por cierto. No se crea. Va a salir de aquí y tal vez usted va a decir, ¿qué? No quiero hacer comida, ¿no? Bueno, depende del chef, es lo que usted va a tardar en cocinar algo, ¿no? 1:30, 2 horas tal vez. 1 hora, no sé, depende del chef, ¿no? Pero, ¿sabe? Si usted quiere, llega a un Carl Jr. o al servicio que más le guste y en, ¿qué? 15 minutos, 20 tal vez, aproximadamente su comida ya está lista. Y para varios, ¿no? Para varios candidatos ahí para comer, ¿no? Pero eso es el tiempo. Vamos a ver cómo lo describe Job en capítulo 9, versículo 25. Dice, mi vida pasa más rápido que un corredor y se va volando sin una pizca de felicidad. Versículo 26. Desaparece como un barco veloz hecho de papiro, como una águila que se lanza en picada sobre su presa. ¿Sí? ¿Cómo lo describe Job, no? De una forma en la que es muy breve la vida, ¿no? Pero sabe, una realidad es que la expectativa de vida para el ser humano, según la Organización Mundial de la Salud, dice que si usted es hombre, tiene una expectativa de vida de 68 años. Y si usted es mujer, tiene una expectativa de vida de 74 años. O sea, eso quiere decir que es una aproximación. ¿Sabe? Alguien por aquí va a decir, hermano, yo ya casi llego a los 74. Bueno, pero es una aproximación simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Si usted resta la cantidad de edad que tiene ahorita, si es hombre, le resta 68. Yo lo hice con una persona de 50 años, ¿no? Entonces, está muy chiquito eso. Lo hice con una persona de 68 años, de una persona de 50 años, perdón, porque creo que la mayoría anda en eso, ¿no? Más o menos 50 años. Réstale 68, le dan 18 años, multiplíquelo por 365 días. Esos son los días que le quedaría si usted tuviera 50 años hoy para llegar a los 68. ¿Sabe? Y si usted es mujer, da una cantidad de 8,760 días. Y sabes, tal vez si usted tiene más de 50 años y es mujer o es hombre y tiene más de 50 años, seguramente esta cifra va a ir disminuyendo, ¿no? ¿Qué le quiero decir con eso? ¿Sabe? La vida es muy corta. No debemos desperdiciarla en cosas vanas. Debemos de pensar cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿De qué forma quiere Dios que pasemos nuestros últimos 6,500 días de vida? ¿Sí? Y sabe, tal vez podríamos ver cómo lo dice Job en capítulo 14. Ahí donde está, dele unos capítulos adelante, Job capítulo 14, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. Sí, y en otra versión dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Sabe? Yo no sé si usted es de los que se afana por trabajar todo el día, 12, 13, 14 horas, de lunes a viernes, sábado y a lo mejor hasta los domingos. Pero sería bueno decirle a Dios qué es lo que quiere hacer con su vida. Porque eso seguramente es su voluntad. Vaya, piensa en esto, diga, cuando Dios habla del 10% en la Biblia, no nomás habla del 10% de su dinero. ¿O usted cree que solamente habla del dinero? También de su tiempo. ¿Sí? Imagínense, 24 horas, 2.4 horas por día, por 7 días. Bueno, ya réstele 2 horas de hoy o 2 horas y media del domingo, más las que usted dura en la semana leyendo la Biblia tal vez. Bueno, sí, en el mejor de los casos, ¿no? Pero sabe, el propósito de Dios para el mundo, para uno como persona debería de ser importante. Y sabe, le voy a leer solamente y le quiero explicar que sus buenos propósitos y sus buenos deseos en la vida no nos alcanzan para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y la prueba está en que cada vez que inicia el año,
la gente empieza con ese tipo de cosas raras. Mire, le voy a explicar. Comer exactamente 12 uvas a las 12 de la noche, 12 campanadas, una uva por campanada. ¿Alguien lo ha hecho? No pasa nada si alguien lo ha hecho, ¿eh? No pasa nada, no se sienta mal. Vestirse de blanco para saltar 7 olas. Arrastrar una maleta vacía, preparar y cenar Jumping John. Un hombre de pelo oscuro debe ser el primero en entrar por la puerta. Sobres rojos llenos de dinero. El que me toque uno. Tirar platos contra las puertas, golpear ollas y sartenes. Fundir herraduras para predecir el futuro. Tirar agua por la ventana. Comer frutas bañadas de miel. Colgar una cebolla en la puerta. Sorber fideos. Y sabe, por ahí, si se me pasa alguna cosa por ahí, es interesante, pero hay gente que todavía tiene una veladora con un santo y la pone de cabeza. Y significa algo, ¿no? Creo que significa algo. Pero, bueno, yo creo que aquí no hay de esa gente. No creo que hay aquí esa gente. No, lo dudo. O esa gente que pone una herradura en la entrada, ¿no? Para las malas vibras, creo. ¿Has escuchado hablar de eso, no? Seguramente usted sabe más de eso que yo, ¿no? Pablo, y voy a hablar del contexto ahora de Efesios, ¿sabe? Cuando Pablo escribe esta carta, ¿sabe? Nunca miró algo negativo el estar escribiendo de una prisión. Dios tenía un propósito en su vida. Y ¿sabe? Todo lo que le acabo de mencionar ahorita, para que no se le vaya, todo lo que le acabo de mencionar de todos esos buenos propósitos y buenos deseos, y cuando hablo de que no nos alcanza para hacer la voluntad de Dios, es porque nada de eso le sirve. Y ¿sabe? Usted debería de preguntarle a Dios qué es lo que quiere que haga con su tiempo, con su dinero, ¿sí? Allí donde está, en ese trabajo que Dios le ha dado, qué es lo que Dios quiere que haga, en la iglesia donde Dios lo ha puesto. Miro mucha gente muy interesada cada domingo en tener un ministerio. La familia que Dios le ha dado, qué es lo que Dios quiere que haga. Tienes un hijo, tienes 2 hijos, tienes una esposa y no tienes hijos, ¿qué es lo que Dios quiere que haga con tu familia? Debería de ser importante ponernos a pensar en eso, ¿no lo cree? Amén. Y sabe, Pablo estaba, no creo que en las mejores condiciones de su vida, en un lugar muy tétrico, tal vez con algo de soledad, tal vez un guardia por ahí cuidándolo, y estaba escribiendo estas 4 cartas que se llaman epístolas de la prisión, ¿sí? Bien cómodo seguramente, ¿no? Ahí tomando limonada y escribiendo, Pablo estaba pasándola muy mal. Y sabe, cuando a veces nos ponemos en nuestra situación en el día y pensando en que me está yendo muy mal. ¿Usted cree que le está yendo mal? Piense sobre alguien que está en la cárcel ahorita viviendo momentos injustamente, que a lo mejor fue arrestado y está pagando una condena que ni siquiera debe. Sí, muchos casos en México, ¿no? Pero por mencionar solamente en un lugar, ¿no? Pero Pablo no se sentía negativo referente a su situación. Sabía que había algo mejor más allá. Sabía que estaba pagando un momento en su vida que iba a ser trascendental. ¿No lo cree? Amén. El propósito de Pablo hacia los efesios, escribir esta carta, ¿sabe? No había ni un problema o una situación mala en Éfeso. Al contrario, Pablo lo que estaba haciendo era alentarlos, motivarlos a que maduraran en la fe. Sí, si usted lee Efesios, se va a dar cuenta que habla sobre la universalidad de la iglesia. Seguramente Dios tenía un plan para la iglesia. Y sabes, si regresamos otra vez a Efesios, capítulo 1, versículo 1, dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. ¿Sí? El plan de Dios era que hubiera apóstoles. Ese era el plan de Dios para la iglesia. ¿Sí? Claro, apóstoles no como los que usted conoce hoy en día, ¿no? Son unos apóstoles bien diferentes. Y mire, me tomé el tiempo para buscar algunos requisitos, pero sabe, los requisitos para un apóstol en su momento, en esa iglesia primitiva de la que habla el Nuevo Testamento, encontré algunos, y tal vez usted pueda agregarle más, tal vez encuentra otros, pero mire, yo encontré estos los más interesantes. Haber conocido antes o después de la resurrección, haber conocido a Jesús antes o después de la resurrección, haber sido testigo ocular de Cristo, haber sido escogidos e instruidos por Jesús, tener inspiración para explicar la palabra de Dios, pero también para escribirla,
¿Alguien necesita que se siga escribiendo la Biblia? Ellos tenían autoridad absoluta. Jesús les había dado autoridad para hacer milagros. ¿Sabe? Si usted ha ido a Loicos, va a estar de acuerdo conmigo en esta afirmación, ¿no? Los milagros que esos hombres hacían eran momentáneos, ¿sí? Eran para confirmar el evangelio de Jesús. ¿Está de acuerdo? Pero también, por sobre todo, establecer iglesias. Y el principal propósito era sentar las bases bíblicas para la iglesia. ¿Sí? Bueno, no le voy a preguntar si conoce algún apóstol de este tipo, no tiene caso preguntarle eso. Y algo muy interesante, curiosamente, todos estos apóstoles tuvieron un final aparentemente trágico, ¿no? Escribieron sus letras con sangre, ¿sí? Y le pongo ahí un poquito, pero se lo voy a traducir. Pedro fue crucificado de cabeza. ¿Usted sabía eso? Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme olla de aceite hirviendo. Y milagrosamente no le pasó nada. Bueno, sobrevivió en pocas palabras. Y milagrosamente, aunque no murió, fue llevado a la prisión, a una prisión y lo dejaron ahí, sí, por mucho tiempo. Mateo fue el escritor del evangelio que lleva su nombre, ¿no? Sufrió el martirio en Etiopía, muerto por una herida de espada por oponerse al matrimonio del rey Hirciaco con su sobrina Ifigenia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol. Santiago, el menor, hijo de Alfeo, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 100 pies hacia abajo desde el pináculo sureste del templo cuando se negó a negar su fe en Cristo. Pero cuando descubrieron que sobrevivió de la caída, sus enemigos lo mataron y lo golpearon con un garrote. Santiago el mayor, hijo de Zebedeo, era pescador de oficio cuando Jesús lo llamó a su ministerio. Como líder fuerte de la iglesia, Santiago fue decapitado en Jerusalén. Sí, y cuenta la historia que cuando este hombre lo iban a decapitar, después de estar hablando de Jesús y del evangelio, el que le iba a cortar la cabeza se convierte a Cristo. Y bueno, ahora había dos cabezas que... Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Y Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado hasta morir con un látigo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Y mientras eso sucedía, él estaba predicándole a los soldados que estaban ahí cuidándolo. ¿Sí? Tomás, el apóstol Tomás fue traspasado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer ahí una iglesia. Se dice que fue el encargado de construir un palacio para el rey de India. Judas Tadeo fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Simón el cananeo, también llamado el celote, es uno de los 2 apóstoles de Jesús, y Simón lo cortaron en 2 con una gran sierra. Felipe, de acuerdo con una tradición registrada en el documento apócrifo del siglo IV, conocido como los Hechos de Felipe, alrededor del año 80, el apóstol fue arrestado en Hierópolis, clavado de sus pies en un árbol, boca abajo, y finalmente decapitado. Matías fue el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, y dice que Matías fue apedreado y luego decapitado. Y bueno, Pablo, ¿no?, conocido como Saulo de Tarso, fue decapitado por el malvado emperador Nerón, y después de un tiempo de estar encarcelado no les bastó y terminaron decapitándolo. Y quiero incluir a Marcos y a Lucas, porque Marcos pues es el que escribió el Evangelio de Marcos, y Lucas fue quien escribió el Evangelio de Lucas. Y Marcos, después de ser arrestado, lo arrastraron con caballos por las calles hasta morir. Y Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Y no se trata de un minuto de silencio y esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque había una vida mejor después de esa muerte. Amén. ¿Sí? Y ellos no están muertos. Y sabe, cada vez que usted se pronuncie como miembro bíblico de la iglesia, pronúnciese como miembro bíblico de la iglesia invisible, porque usted pertenece a esa iglesia, donde todos estos santos o estos apóstoles fueron
los que iniciaron la iglesia. Santos y fieles en Cristo, ¿sí? Uno de los planes de Dios para la iglesia era que hubiera santos, pero fieles a Cristo, ¿sí? Esa era parte del plan de Dios. Sí, santos, usted sabe, usted conoce mejor esa palabra, santos, viene de la palabra agios, en el griego, que significa apartados de Dios, apartados para Dios. Y se acuerda de los utensilios del templo, donde en el tabernáculo, que apartaban los utensilios para el uso exclusivo de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Cuando usted reconoce a Dios en su vida y le ha dado su vida, usted es santo. Y santo no porque tenga una aureola acá arriba y se vea bonita ahí. No. Sabemos que todos se portan bien. Todos se portan bien. El problema es que cuando Dios habla de apartarnos para Él, para su uso y propósito, mire, hace algunos años atrás, yo hice un trato con Dios. Él me dijo, sabes, yo te doy salvación, y yo le dije, y yo le doy mi vida. Yo no sé si usted hizo otro trato diferente, o algo muy diferente a lo que estoy hablando, pero tal vez si usted hizo otro trato diferente, tal vez no fue al Dios al que yo sirvo, ¿no? Porque el Dios que yo sirvo y que merece que nuestra vida sea entregada en completa adoración a Él. ¿Sí? Lo que usted hace todos los días glorifica a Dios. Lo que usted hace todos los días en realidad está llevando los propósitos de Dios. Y era un plan de salvación tan sencillo que su gracia es todo lo que necesitamos. Sí, su gracia es todo lo que necesitamos. El plan de Dios para la iglesia era que hubiera gracia y paz. Sí, ya está emocionando porque está llegando al final, ¿verdad? Gracia y paz. ¿Sabe? Cuando hablamos de gracia, y me gusta explicarlo de esta forma, ¿no? Yo hace algunos tiempo iba a la universidad en mi carro, iba conduciendo y yo no sé por qué un policía me paró, y en serio, no lo sé. Entonces, me crucé, pasé un alto donde no lo miré. Entonces me para el policía y me dice, bueno, yo creo que me miró y me dice, ¿a dónde vas? Me dice, ¿sabes que te paraste un alto? ¿Yo? Y luego me dice, ¿a dónde vas? Digo, voy a la universidad. Bueno, usted sabe, ¿no? Allá en Mexicali, bueno, allá en México nos dicen estudiambres, ¿no? Bueno, este hombre, hallé gracia en él, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Pues vete, pero maneja con cuidado, ¿no? Entonces, eso es gracia. Eso es gracia. No hay otra explicación más vaga como la mía que le pueda explicar qué es gracia, ¿sí? Gracia, eso significa, ¿sí? El perdón que usted no merecía, ¿sí? ¿Sí? Decía un amigo, cada vez me doy cuenta qué tan grande es Dios y qué tan cerdo soy yo. Así me decía, yo no sé por qué, pero lo había entendido. Sabía que no éramos buenos. Y sabe, eso es entender que no merecemos la gracia de Dios. Y sabe, algo muy interesante que ha pasado en estos meses, no sé si a usted le tocó ver en un video a un niño con una persona que le llaman Dalai Lama, ¿no? No sé si por ahí usted vio ese video medio creepy, como dicen. Pero este niño tenía una fe errónea, pero sincera, ¿no? Creía en este hombre y le dio una oportunidad de hacerle una pregunta a este hombre. Y cuando él le pregunta, bueno, dime tu pregunta, dice, ¿puedo darle un abrazo? Sinceramente es lo que este niño estaba buscando de este hombre tan aclamado, ¿no? El niño sinceramente sabía que estaba enfrente de una eminencia. Cuando él se acerca y a darle un abrazo, esta persona lo detiene y le dice que le dé un beso en la boca. Como pudo,
lo acerca y hace que se lo dé a la fuerza, porque el niño no quería hacerlo. Después, no sé si se acuerda, pero saca su lengua y le dice que se la chupa. No sé si puedo decir eso, pero ya lo dije. Entonces, cuando sucede eso, se ve la incomodidad del niño cada vez más y lo único que termina haciendo este hombre es abrazándolo. Su incomodidad era tan evidente que estaba haciendo algo que no estaba bien. Y sabe, este hombre, no sé si usted sabe, pero tiene un título del, ¿cómo se llama? Premio Nobel de la Paz, así es. Sabe, el mundo busca la paz mundial, pero rechazan al príncipe de paz. ¿Cómo está eso? ¿Sabe? Y cuando Efesios o Pablo habla la carta de los Efesios dirigida a ellos, está hablando de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que el mundo no la da. ¿Sí? A esa paz se refiere Pablo. Sin duda este hombre está reprobado y sus acciones un día tendrá que rendir cuentas ante el Creador un día. No importa el hombre tan santo que lo vea la gente aquí, pero tendrá un día que rendir cuentas. Y sabe, vamos a Juan capítulo 16, versículo 33. Capítulo 16, versículo 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Qué grandes palabras, ¿no? Y la 960 me gusta más cómo lo dice, ¿no? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué palabras, ¿no? Tan profundas. Y sabe, cuando el hermano habla sobre el miembro bíblico y hizo mucho énfasis en 2 predicaciones sobre el miembro bíblico, es muy interesante poder entender el concepto de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Todo esto que le acabo de platicar era el plan de Dios para establecer la iglesia, que hubiera apóstoles, que hubiera santos, que hubiera cristianos, miembros bíblicos como usted. ¿Sí? Me gusta cómo le dice este teólogo, dice, la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes, de todos los tiempos. ¿Usted cree eso? ¿Cree que es verdad? Me gusta mucho cómo le dice este teólogo Justo L. González, dice, ciertamente en la iglesia se manifiesta el poder del Espíritu Santo, pero también se manifiesta el poder de las circunstancias sociales, económicas, políticas y culturales. Es posible estudiar a la iglesia en términos de su realidad espiritual, haciendo caso omiso de su realidad social. Y sabe, si no existe una integridad en todo esto, en el que la iglesia sea sensible ante las situaciones externas de la iglesia, ¿a quién estamos predicando? ¿Sabe? El día de mañana, después de que sus planes se completen, si es que se completan y están dentro de la voluntad de Dios, un día Dios le va a decir, ¿y qué hiciste con todo lo que te di? ¿De qué forma invertiste tu tiempo o tu dinero? ¿De qué forma le hablaste a tus amigos, los amigos que te di, la familia que te heredé? Es una realidad y es una realidad porque pasa todos los días, ¿sabe? Yo me he topado con algunos lugares, no voy a decir nombres, pero si algo miré de esta iglesia cuando llegamos fue su empatía, ¿sabe? Fue su empatía. Y eso, ¿sabe? Alguien me dio su amistad, pero no nomás me dio su amistad, también puso su cartera aquí. Y eso es asombroso, no cualquiera lo hace. ¿Usted sabía eso, que no cualquiera lo hace? ¿Sabe? Dicen por ahí, no, si en la vida llegas a tener un amigo o 2, te ha ido muy bien en la vida. Si llegas a tener 3 o 4, wow, eres bendecido, ¿sí?
Y sabe, cuando te topas con una iglesia que entiende los propósitos o que se quiere alinear a los propósitos del Creador, hay una bendición. Y hay una bendición de parte hacia los que estamos recibiendo eso, pero también hacia los que lo están dando. ¿Sí? Y habría que agregar a esto también que la iglesia es un lugar para vivir la fe. También que la iglesia es la comunidad que debe expresar el amor de Cristo. Y hay a usted sí lo va, y más los que van a Loicos lo van a entender. Hay un teólogo que se llama MacArthur y este hombre dice que el principal propósito de la iglesia es lo que dice la Gran Comisión, ¿sí? Mateo 28, sí lo ubica usted, ¿no? Yo sé que usted sí lo ubica. Y este versículo habla sobre lo que uno debe hacer como cristiano, ¿no? Ir, predicar el evangelio, enseñarles a los demás, pero es todo lo que este hombre dice ahí, ¿no? Y creo que está en lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús dice estas palabras es porque él ya sabía que el Espíritu iba a descender sobre los creyentes, ¿sí? Y se acuerda lo que pasa cuando uno recibe al Espíritu Santo en su vida, reconoce que Jesús murió por usted. Hay un fruto que empieza a pulirse dentro de usted, ¿se acuerda? Gozo, paz, paciencia, amor, ¿sí? ¿Qué más? Es que me los iban a decir todo. Ya se quieren ir, ¿verdad? Bueno, pero sabe, es por eso, porque Jesús da por hecho que una vez que el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, lo social, lo cultural, sabe, va a llegar a ser parte de su vida. ¿Sabe por qué? De las personas externas va a llegar a ser parte de su vida. ¿Sabe por qué? Porque mora el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso lo dice así este teólogo de esta forma, lo ha estudiado y comparte un poco sobre su conocimiento. Y quiero terminar así para que se emocione y me ponga mucha atención. Quiero terminar con esto, ¿no? Quiero terminar con Charles Spurgeon. Yo digo que usted sí lo conoce, ¿sabe? Me preocupa mucho cuando voy a una iglesia donde a lo mejor no tienen grupos de oicos, ese tipo de compañerismo, porque normalmente la iglesia conoce más de la palabra de Dios cuando se involucran en esta parte, ¿no? Y voy a hablarle un poquito de Charles Spurgeon. Y yo no sé si alguien aquí conoce su historia, pero no voy a hablar de su historia, simplemente voy a hablar de su final. Y voy a hablar de su final porque quiero explicarle por qué lo apodaron el príncipe de los predicadores. Usted había escuchado que este hombre es conocido como el príncipe de los predicadores. Y alguien por ahí me dijo, hermano, pero ¿por qué le dijeron así? Príncipe solamente Jesús. Bueno, se quiso mirar muy espiritual, yo creo, no sé, pero la verdad es que sí existe una historia en eso y le voy a explicar por qué fue que le apodaron así, ¿sí? Este hombre nació en Norwood el 11 de febrero de 1892. Perdón, él fallece el 11 de febrero de 1892 y cuando él fallece, los locales donde vendían algo de licor y algunas tiendas de su momento cerraron en honor a este hombre. 100,000 personas en línea atrás de él estaban haciendo fila en su carroza fúnebre hasta el lugar de donde lo iban a enterrar. Sí, alzaron banderas. 60,000 personas presentaron sus respetos durante los 3 días en que su cuerpo yacía en ese lugar. ¿Sí? Y este hombre fue un hombre que la reina de ese momento lo quería en su gabinete. Y este hombre, por eso es muy reconocido, porque este hombre, la reina le había dado la opción de que él estuviera en su gabinete, pero este hombre dijo que no podía bajarse de categoría a algo inferior. ¿Se acuerda de ese relato? Cualquier miembro de la familia real hubiera tenido el mismo
la misma forma de un funeral como este. Hubiera habido tanta cantidad de personas como en las que Spurgeon había tenido. Por eso este hombre es considerado como el príncipe, porque fue despedido como cualquier hombre de la familia real. ¿Sí? Era una cantidad inmensa de personas para su momento. Y sabe, lo que le quiero decir hoy es que dentro de sus planes, dentro de sus propósitos, acuérdese del Creador, acuérdese de lo que Él quiere que usted haga. ¿Sí? Dice Mateo 6:33, usted lo sabe, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Por qué le digo esto? Porque sabe, el día que usted piense de esta forma en el reino de Dios, sabe, el trabajo que usted quería va a llegar a su vida. La casa que tanto sueña, porque pues a lo mejor no ha habido para comprarla, Dios se la va a dar, ¿sabe? Y un día va a tener una familia y va a tener dinero y va a tener con quién gastarlo, ¿sí? Esa es una realidad, pero cuando buscamos el reino de Dios, esas cosas se hacen realidad, ¿sí? Y aunque no todo es color de rosas, como algunos dicen, la verdad es que servir al Creador es una bendición. Entender que Dios está por encima de cualquier cosa, por cualquier necesidad, de cualquier circunstancia, es importante. Ok, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres grande y porque tú nos enseñas en nuestra vida a ver las cosas de una forma diferente, porque no somos de este mundo, Padre. Estamos aquí de pasada y tu gracia nos ha envuelto, nos ha apasionado. Y hemos podido ver, Señor, que tú estás en control de todo. Ayúdanos a darte esa confianza y quita esa incredulidad de nuestra vida. No queremos ser nosotros. Y Padre, inquieta nuestra vida, no nos des paz cuando no hagamos tu voluntad, porque no está dentro de tus lineamientos. Señor, gracias por este día, gracias porque tú nos has traído hasta aquí. Ha sido bueno, Señor. Te doy gracias por todo, Señor. Bendícenos, Señor, y queda por tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén.